Continuamos en los adelantos informativos de América Noticias. El joven cubano, quien escapó de la isla tras ser condenado a prisión por las protestas del 11 de julio, reveló las duras condiciones en la cárcel para los presos políticos. Rolando Nápoles con la segunda parte de sus declaraciones en exclusiva para América Noticias. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Y en esta segunda parte de estas declaraciones del joven cubano Joel Sosa a América Noticias, él nos cuenta las duras condiciones de la prisión tras participar en la rebelión del 11 de julio, pero también cómo el régimen manipuló su juicio. Que casi nunca yo estaba en la casa y cuando llegaban a dejarla a citarme, la que recibía la citación es mi mamá. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, ella llegaba y me decía, mañana te van a reunir. El 11 de agosto del 2021, Joel Sosa supo más que nunca que tenía que fugarse de Cuba al salir en libertad bajo fianza de la cárcel de Melena del Sur, tras participar en la rebelión del 11 de julio en la isla, en el poblado Vegas, Mayabeque. Ese día comprobó el terror implantado por el régimen entre los habitantes de ese poblado. Cuando yo salí el 11 de agosto de la prisión, el día 12 yo salí buscando algunos videos que me hicieran a mí volver a vivir ese momento y cosas que no había visto. Salí preguntándole a algunas personas sobre los videos y entonces me decían, no, compadre, yo borré los videos esos porque yo no quiero problemas, porque después que se los llevaron ustedes presos, yo no quiero problemas, porque si me veían a mí que yo tenía los videos me iban a meter preso. Implantaron un terror tan grande de que el cubano en Vega ya tiene miedo. Sosa ya había comprobado en carne propia durante un mes preso, primero en la antigua cárcel del SIDA en San José de las Lajas y después en la de Melena del Sur, el terror impuesto por el régimen contra los presos políticos como él, del 11 de julio en su poblado Vegas. Estando ahí en la antigua prisión del SIDA estuvimos 15 días ahí. El maltrato ahí era apoteósico. Cuba en plena pandemia, pasando por el pico más alto de la pandemia, eran 3 destacamentos de 20 personas. Había solamente un tanque de 20 litros de agua para 20 personas, un solo vaso. Si tú llamabas al guardia porque en el destacamento tuyo no estaba el agua, él venía y te decía, no, para el agua. No, tú no necesitas agua. Si tú saliste a la calle a estar gritando, tú no necesitas agua, no tomes agua. Pero el asedio policial contra él no cesó ni siquiera tras pagar los 8.000 pesos de la fianza que le exigieron para salir en libertad. Cuenta que la policía lo citaba constantemente para interrogarlo y amenazarlo incluso con consecuencias para su madre, esposa e hija. Cada 15 días me citaban para la policía de Nueva Paz. Siempre era amenazándote sobre tu familia. Mira por lo que tú pasaste, a esto le va a pasar lo mismo a la familia tuya, la hija tuya no va a poder verte más. El día 13, cuando me recogen a mí a las 7 de la mañana, a mi esposa le hacen una reunión a la 1 de la tarde y la separan del centro de trabajo. El juicio de Joel y el resto de los 10 presos políticos del 11 de julio en Vegas fue el 13, 14 y 15 de diciembre del 2021. Dice que el régimen manipuló este juicio y la fiscalía presentó testigos que ni siquiera conocían a los acusados. A él le pidieron 8 años de cárcel. Los testigos que llevó la fiscalía, todo fue mal montado, se les olvidó todo lo que tenían que decir. Hasta más a uno le preguntan que quién era Michael Armando Peña Suárez. Y él se vira y señala a Juan Enrique, que Michael es blanco y Juan Enrique es negro. Joel se fugó de la isla por mar mientras esperaba en libertad bajo fianza la sentencia definitiva de su juicio. Al final le redujeron la condena de 8 a 5 años de prisión. Pero eso lo supo ya en Miami, donde hoy comienza a disfrutar la libertad que pidió para Cuba el 11 de julio del 2021 en las calles de Vegas, Mayabeque, el poblado donde hoy su familia llora por no saber cuándo lo verán nuevamente. Yo le escribo a mi hermano y mi hermano me lo dijo. Me dijo, llego a la casa y me encuentro a mamá. Sí. Llego a la casa y me encuentro siempre a mamá llorando porque dice que nunca te va a ver más. Eso sí me es duro. Y por cierto, este joven cubano Joel Sosa dice que nunca se va a arrepentir de haber salido a protestar contra el régimen el 11 y el 12 de julio en su poblado Vegas, Mayabeque. Dice que prefirió al venir aquí a Miami que su familia lo extrañara de lejos y no que lo viera preso en Cuba
injustamente. Rolando Nápoles, América Noticias.